Sido creado para conocer diferentes temas y más que todo que la ciudad tenga la opción de revisar temas que a veces son relevantes, temas que a veces son complicados también analizar, así que creamos este espacio junto a Revista Negocios desde la cafetería Sierra Bella, nuestro programa Entre Tazas y Copas. Así que el día de hoy tenemos la grata presencia de dos grandes amigos de la casa. Tenemos a María José. Bienvenida, estimada María José. Qué gusto que estés aquí en Sierra Bella y podamos conocer un poco más desde la ciudad de Ambato y desde tu perspectiva cómo ves a nuestra ciudad. Así que bienvenida, Majito. Gracias, Dieguito. Un cordial saludo a Negocios también, a Sierra Bella. Les invito a que vengan a tomarse un cafecito en estos fríos, por favor, que nos acompañen. Y Javi, un saludo también. Creo que es bonito estar compartiendo y también compartiendo ideas sobre lo que queremos para Ambato. Sí, y muchísimas gracias por darte el tiempo. También sé que a veces tu agenda es complicada, pero se dio el tiempo de venir el día de hoy aquí. Así que Javier, también bienvenido. Esta es tu casa. Todo el mundo le conoce a Javier, fue ex alcalde de la ciudad de Ambato y qué gusto desde tu perspectiva también analizar cosas muy relevantes de nuestra ciudad. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, Diego, buenas noches a todos quienes nos estamos escuchando. Un gusto compartir contigo este espacio, María José, y poder aportar con ideas que al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? Aportar con nuestro grano de arena para engrandecerle a nuestra bella ciudad de Ambato. Claro que sí. Bueno, nuestro programa es un programa que se llama Entre Tazas y Copas. Y empezamos con la primera pregunta. ¿Con qué empezamos? ¿Con una taza de café o con una copita de vino? Primero las damas, claro. El cafecito para el cafecito para empezar. Dos. Creo que el clima amerita el servicio. Entonces son 3 cafecitos con el que vamos a empezar. Pero antes de empezar yo sí quisiera tomarnos un tiempito y unos segundos. Hoy fue la despedida del doctor Jorge Ortiz Miranda, fue un gran historiador de la ciudad de Ambato, creo que un ambateño ilustre que tuvo nuestra ciudad y hoy le dimos la última despedida desde la Universidad Uniandes. Creo que fue la casa de estudios que él amó y en donde él quiso, creo que retirarse. Fue un ambateño muy relevante, galardonado, varios premios, ha sido creo que una de las personas que más amaba Ambato. Yo justo con él conversaba hace 2 semanas de estos temas y siempre le gustaba analizar todo, absolutamente todo, y era un apasionado de Ambato, de su comida, de su cultura, de la gente mismo, y él creo que es uno de los legados que nos llevamos de él y bueno, fue un tema súper complicado que pudimos pasar con el doctor. Sí, mira, expresar nuestro sentimiento de solidaridad para toda su familia y por qué no decir para Ambato, ¿no? Porque la partida de Jorge Ortiz pienso que va a dejar un vacío que no sé si se lo pueda llenar por ese apasionamiento, yo digo por esa vehemencia con el que él abordaba los diferentes temas de la ciudad, la historia, la cultura, ¿no? Sí. Realmente cuando él hablaba nosotros sabíamos que teníamos que prestarle mucha atención porque algo se iba a aprender de él, ¿no? Sí. Y no solamente aprender en la parte académica, sino creo que principalmente en la parte humana, ¿no? Un hombre que amaba mucho la ciudad y creo que dio lo mejor de sí, que yo estoy seguro que él está en mejores días. Claro que sí. ¿Tú también le conociste, Majito? De igual forma, Dieguito, yo sí, creo que no mucho en cercanía, pero disfrutaba de las conversaciones o de las ponencias que brindaba el doctor. Mi sentido pésame para su familia, quizá no de manera directa a él, pero sí a Vero, que es su sobrina, claro. Una muy buena amiga mía, fuimos compañeras de aulas en el colegio. Y creo que es indispensable siempre reconocer a las grandes mentes y admirar a esas mentes que ya muy pocas quedan, creería yo, quienes tratan con tanto apasionamiento, tanta vehemencia los temas que son importantes y como decía Javier, el tema humano. Creo que más allá de los temas académicos, de los temas mundanos, siempre reconoceremos a las personas por su ser, por su nobleza, y creo que el doctor tenía eso y transmitía eso y por eso lo admirábamos los ambateños sin necesidad de haber tenido una relación de amistad con él. Era, como tú dices, Javier, era un tema, o sea, el doctor Jorgito Ortiz era una persona que había que escuchar. Yo tengo la gran oportunidad de compartir el tema de la sala de profesores desde que yo fui docente, director, estuve de decano, y cuando conversaba con él, pues, tenía que dejar todo, porque primero le molestaba que no le saluden, porque le entraba saludando, era una de las cosas. Creo que a veces se pierde en el tema de la gente, de los jóvenes, el tema de entrar saludando, y entraba saludando y llegaba a mi puesto o al lugar donde yo estaba y tenía que dejar todo porque tenía que conversar una media hora siquiera con él. Y la última charla que tuvimos fue justo el último día de clases que él pudo dar. Conversamos con él
y hablábamos justo, le estaba diciendo hay que hacer una entrevista con usted y conocer el otro lado de Ambato, porque él tiene escrito un libro que se llama Ambato, un baúl de recuerdos. Sí. Y justo quedamos para ver si es que lo hablábamos el próximo mes, pues y ya no se dio. Así que bueno, es un gran recuerdo que nos llevamos a él y de igual manera a toda su familia, pues nuestro sentido de pésame desde nuestro programa también. Y bueno, vamos a empezar hablando del tema de nuestra ciudad. Y creo que a los tres nos apasiona la ciudad, nos apasiona Ambato. Es una ciudad 100% cosmopolita, es una ciudad que pensamos que debe seguir creciendo todavía, pero hay temas como que complicados. Y quería empezar contigo, Majito. Tú estás este momento en una administración, ves tu segunda administración que estás como concejal y has venido viendo cosas también dentro de la ciudad. Desde tu análisis, ¿cómo le ves a la ciudad? Bueno, quisiera arrancar reconociendo que hay lineamientos políticos que a veces se respetan y otros no. Y lo lamentable en esta nueva administración es que siendo de la mano de una mujer se hayan trazado o se hayan barrido líneas que no debían toparse, que han trascendido a lo personal por tener discrepancias en la visión que quizá tenemos como ciudad. Javier está aquí, sabe que yo nunca he sido una concejal callada, nunca he sido una concejal que se siente cómoda en un ambiente sin dar su opinión. Y creo que eso hace de que opiniones distintas vayan convergiendo y quizá uniéndose en coincidencias que todos encontramos por el amor a la ciudad. Lamentablemente creo que ahora Ambato no tiene rumbo. Y me refiero al hecho de que se actualizó el PDOT y el PUX en tu administración, lo hicieron en esta administración, pero lamentablemente los debates nunca han sido tan profundos. Y creo que siempre hace falta el tener un análisis de mayor tiempo. Me refiero a que a veces por los tiempos normativos o los candados legales corremos a la aprobación de ordenanzas que nos dicen hasta mayo, hasta junio y tiene que estar aprobado. Y sí, no hay el tiempo suficiente para tratar los temas. Y en eso creo que fue mucho más responsable la anterior administración que esta. Y me refiero al hecho de que hubieron reuniones. Recuerdo que estuvimos en la Quinta de Mera conversando en 2 ocasiones sobre este tema en la anterior administración, planteando el crecimiento de la ciudad y ahí había una discrepancia, creo, entre las visiones que teníamos. Yo quiero un crecimiento vertical y lo he dicho francamente. Yo le decía a Javier, por favor, aumentemos a 5, 6, 7 pisos. Y habían otras explicaciones que de pronto eran técnicas de que en ciertos sectores no se podía, que era el tema patrimonial, y yo insistía, aumentemos, aumentemos. Y la sorpresa es que en esta administración, sin debate, se cambia lo que habían dejado ya en la anterior. En la anterior había la posibilidad de crecimiento hasta 12 pisos y se pagaba la concesión onerosa de derechos desde el 9º piso. Ahora se tiene que pagar desde el 7º piso, sin debate. Se atropella el tema de crecimiento, se atropella el tema de los proyectos constructivos, la oportunidad de empleo de los ciudadanos, porque recordemos que la parte constructiva genera empleo y eso es lo que defendemos. Entonces, ahora sí yo me siento de manera frontal, lo digo, decepcionada de cómo se han ido abordando estos temas y de que no planteamos qué queremos como ciudad. Quizá lo vemos en frío como una normativa que está ahí, temas de permisos de uso de suelo y lo que más llama la atención, cómo el municipio está incumpliendo ahora su misma norma. Miren ustedes, el uso del suelo es algo que francamente creo que nos va determinando qué queremos crecer, qué queremos fortalecer y es absurdo que esta administración diga que va a ser un centro de convenciones en un espacio que tiene uso de suelo industrial. Y si es que voy yo o vengo acá, estoy aquí cerca de la universidad, quiero ponerme una licorera, me van a negar. Y lo digo francamente porque este tema ha abordado la alcaldesa y me ha dicho que a mí me interesa mucho el tema de licoreras. Pero también es un negocio que tiene que respetarse. Y han ido a hacer sus reclamos y demás porque tienen prohibiciones. Pero soy licorera y no me puedo poner el negocio. Sin embargo, viene el municipio y ahí le dicen no se puede poner el centro de convenciones porque el uso de suelo no le da, pero ahí no les importa. Y como es municipio, yo mismo me autorizo sobre y en contra de la normativa y yo sí lo hago. Entonces creo que esa es la mayor falta y el peor ejemplo que se le da al ciudadano. Si el municipio no respeta la norma, ¿cómo tú vas a exigir que el ambateño respete la norma y haya un crecimiento ordenado de la ciudad? Claro que sí. Y bueno, relacionándonos al tema del centro de convenciones, me enteré que justo el programa anterior hablábamos sobre el tema de emprendimientos y salió el tema del centro de convenciones por el tema de un estudio que habían hecho que había costado alrededor de casi $200,000. El estudio previo de factibilidad para saber qué es el mejor lugar. Y dentro del análisis decíamos ahí, creo que primeras necesidades que debes de satisfacer de un ser humano, de un ciudadano, que es el tema del agua. Y hay ciertos lugares que no tienes acceso al agua. La zona norte no tiene agua. Donde va el mismo obstaculizó el proceso aquí ya en Alemania. Siguen sin agua y un centro de convenciones va a necesitar agua potable. ¿Cómo le va a dotar de agua
Y de la mano también nos dijeron, oligarcas era la palabra que utilizó el actual vicealcalde por defender el tema industrial. Pero no defendemos a los industriales potenciados o porque tienen más dinero, tienen más derecho. Defendemos las fuentes de empleo, porque el momento en que se instale un centro de convenciones, ustedes saben que el tema residencial, el tema familiar, el tema del ciudadano en general, le gana a la industria y le terminan diciendo, industria, aléjese más de esas zonas porque está causando peligro. ¿Qué va a pasar si se instala ese centro? Digamos que funciona, porque también yo cuestiono mucho el tema del funcionamiento. El centro de convenciones de Guayaquil no es que le salvó la vida a Guayaquil en el tema económico, el de Manta quebró. Entonces, yo no sé con qué visión lo están haciendo. No están fortaleciendo la parte de la infraestructura hotelera, turística, porque si vas a recibir a ciudadanos, planteas una idea internacional, necesitas fortalecer todos los sectores. El transporte público, que tampoco lo están haciendo. Lamentablemente, ahorita los transportistas, ustedes han visto, están solicitando de que ya se les dé una respuesta respecto al alza o no de la tarifa, pero la actual administración ha dicho que mientras no haya plan de movilidad, no se va a tratar el tema. Y hasta eso esperamos porque recién están haciendo las contrataciones. Realmente creo que Ambato está a la deriva, sin una visión clara, sin alguien que entienda lo que es administrar una ciudad. Qué chévere. Bueno, es un análisis profundo que sabemos. Contigo, Javier, tú tuviste la gran oportunidad de administrar también nuestra ciudad. ¿Cómo le ves a la ciudad de Ambato? ¿Le ves que hay un crecimiento, el crecimiento es sostenido o estamos en una ciudad, como dice Majito, estamos un poco a la deriva? ¿Cuál es tu visión un poco acerca del tema de la ciudad de Ambato? Mira, Diego, yo quisiera arrancar a partir de lo que tú has dicho, María José. Ambato está a la deriva. Entonces quisiera hacer un símil de un barco. Ambato es ese gran barco que tiene todos sus pasajeros y necesita para partir desde un punto, valga la redundancia, de partida hasta su puerto seguro, de una tripulación, un equipo comandado por un capitán. Y necesitamos que ese capitán tenga la visión clara de cuál es la ruta que tiene que escoger para llevarle a Ambato, a este gran barco, hacia un puerto seguro y que su tripulación funcione. En la tripulación está su equipo de directores de empresas públicas y está el Consejo Municipal. Y vemos que lastimosamente no fluye la coordinación y el trabajo en equipo, porque está fallando el capitán. Y eso ha generado que no solamente pierde el equipo, sino pierde la ciudad. Este gran barco, sí, coincido contigo, está a la deriva. Y los problemas están ahí todos los días. La gente no es que no se da cuenta, que otros no quieran ver, es otra situación absolutamente diferente. Pero entonces vemos que no hubo una planificación con la antelación del caso para saber cuál es el punto de partida, hacia dónde le quieren llevar. Y algo más, saber escuchar a la tripulación, saber escuchar al Consejo Municipal, las voces que posiblemente no pueden gustar, pero que pueden enrumbar. Mira, yo quiero aquí hacer un paréntesis. Yo recuerdo que con María José, cuando estaba en la alcaldía, sí teníamos diferencias. Algunos temas puntuales, diferencias, pero eso al menos yo siento que a mí en lo personal y como alcalde en ese entonces me enriquecía. Y no me dejarás mentir, María José, había temas que yo me daba cuenta de que María José tenía razón. ¿Y qué es lo que hacía? Que se devuelve el documento, el proceso a la administración. ¿Para qué? Para que se corrija. Había otros temas que, a mi criterio, no tenían que corregirse y no los hacía. Y ahí teníamos las diferencias con María José, pero siempre sobre el marco del respeto, sin llegar a lo que lastimosamente hoy, esta falta de liderazgo de este capitán y de este cuerpo colegiado, le esté llevando a la ciudad de Ambato un problema de, como por ejemplo, se quiere liquidar, entiendo que hasta ahora Agitza. Una de las primeras propuestas de esta administración municipal es liquidar a Agitza. ¿Por qué? Porque hay un error terrible de concepto de que no genera utilidades. Es una empresa pública municipal que no tiene por qué generar utilidades. Lo que genera es un servicio a la ciudadanía a través del servicio de recolección de basura, ¿no es cierto? Otra, mira la rotación de directores. Nunca en la historia de Ambato hemos tenido tantos directores en el municipio, los gerentes en el mapa. Es una cosa inusual. Mira lo que ha pasado inclusive con el atropello a los funcionarios municipales. Quizás los más conocidos, al exdirector del Comité Permanente en Almeida, en estado, me parece, de lactancia, María José, no sé si tú me corriges, se le despide sin ningún tipo de criterio legal. Lo mismo se pretendió hacer con la directora del hospital municipal encargada, contratada por esta administración. Se hace una visita sorpresa, no se le encuentra, dice irresponsable. No, no es que era irresponsable. Estaba en su periodo de maternidad. Y el caso quizás más lamentable es de la señora Lorena Freire, una mujer en estado de vulnerabilidad con cáncer. Hacen caso omiso de una sentencia constitucional para que se le restituya
y se le deje en la situación que lastimosamente hoy todos sabemos. Entonces, mira los gravísimos problemas que esto incluso ha generado en una falta de gobernabilidad. Yo recuerdo, y ojalá los ambatinos no nos olvidemos, cómo el ex vicealcalde de confianza de la actual administración municipal, de la actual alcaldesa, tuvo que hacer pública una carta donde se quejaba de los atropellos de la alcaldesa al propio vicealcalde, al anterior. Yo no me puedo olvidar, y lo he rechazado profundamente, como de parte de la alcaldesa se les acusó de vacunadores a ciertos concejales. ¿Por qué razón? Porque tenían criterios diferentes, y vacunadores en el contexto nacional que hoy atravesamos son delincuentes que merecen estar presos en las cárceles. Es una cosa terrible. ¿Cómo es posible que desde la administración municipal, desde la alcaldía, se les apague los micrófonos a los concejales, a las concejalas, porque tienen criterios diferentes? Y vuelvo y repito, en mi caso personal me enriquecía, me nutría, no solamente como exalcalde, sino en la parte personal. Entonces, y mira, también hay denuncias en contra y amenazas, yo conozco, de varios concejales, concejalas, y mi solidaridad con ellos, contigo, María José, por los atropellos a la integridad física humana y posiblemente hasta familiar. Esa es la famosa nueva historia que se está escribiendo, con tachones, con enmendones, con hojas rotas. O sea, es una cosa realmente terrible. Tú hablabas un tema súper importante y tuvimos hace un par de semanas al arquitecto Fernando Callejas, y él hablaba varios temas, y dentro de los temas decía, habían directores dentro de la administración que duraron los 16 años que estuve yo de administración, varias personas cambiaron, pero una de las cosas importantes, decía, eran en su gran mayoría ambateños, porque yo creo que el ambateño es el que conoce, el que ama su ciudad, es el que quiere lo mejor para su ciudad, porque obviamente aquí está tu familia, tus hijos, tus padres, y quieres que la ciudad siga creciendo. Desde este análisis que nosotros hacemos, ¿crees tú que el tema de cambio de administración, el cambio de directores, te retiene nuevamente porque entra un nuevo director a conocer nuevamente el proceso y pasó un tiempo y nos seguimos quedando como ciudad? Totalmente, ¿no? De acuerdo en que eso obstaculiza y no solamente le hace daño a la administración municipal de turno, le hace daño a la ciudad, porque los proyectos que se generan, en vez de darle continuidad, se están entorpeciendo. Mira, yo quisiera comentarte algo que aprendí y siempre en espacios de esta naturaleza lo comento, me gusta comentar. Empecemos desde la época del exalcalde Serafín Villacrés. Cuando él deja la alcaldía asume Luis Fernando Torres. ¿Y qué hizo Luis Fernando Torres? Continuó la obra de Serafín Villacrés. Y después él tuvo la oportunidad de generar su propia planificación. Cuando asume la alcaldía, Fernando Callejas, siendo opositor político de Luis Fernando Torres, tuvo que continuar con la obra de Luis Fernando Torres. Y después Fernando Callejas pudo generar su propia planificación, y algo similar pasó con el ingeniero Luis Amoroso, que él continuó la obra de Fernando Callejas, en este caso con Plan 2020 hasta el final de su administración. Después generó su propia planificación y lo personal me pasó a mí. El asunto es que esta administración, en cambio, desconoce todo lo que se ha hecho anteriormente, no solamente en administración, en administraciones anteriores, y ahí el tema del centro de exposiciones, que eso es algo del Plan 2020 en la administración de Fernando Callejas Barona. Entonces, mira los problemas cuando no se le quiere dar continuidad. Obviamente, si es que hay temas que corregir, que se corrijan. Si es que se puede mejorar algo, perfecto. Todo es perfectible en la vida. Pero ese pensamiento, ese sentimiento de creerse no el capitán del barco, al servicio de la gente, porque el dueño del barco no es el capitán, es la gente, pues. Es un capitán, es un servidor público de paso, transeúnte, que estará un tiempo y después se va. Pero pretender que es el dueño del barco y tomar decisiones de esta naturaleza, me parece a mí que es un pero satánico, ¿no? Y que le puede matar a la persona, matar en el sentido del alma, del espíritu, y eso le hace daño a la ciudad. En ese sentido, mira, yo recuerdo que vi algunos funcionarios que eran de Ambato, muy pocos de otras ciudades, posiblemente en algunos casos acerté, en otros me equivoqué, y no tengo por qué negar, porque creo que hay que saber reconocer los errores, las equivocaciones, ¿sí? Porque eso nos sirve. Valientes, sí, hay que decirlo, ¿no? Entonces, el problema es cuando no se quiere reconocer nada, todos estos errores que le están haciendo daño a la ciudad. Y mira, aquí quiero hablar de estos dos temas que tú planteaste, lo comentaste, María José, el centro de exposiciones. Resulta que hay un espacio que tiene las características adecuadas para una construcción de esa naturaleza, que está en Piscilata, que tiene, me parece, inclusive como unos 10.000 metros más o 13.000 más del espacio donde actualmente se pretende construir, que es en Piscilata, junto al Centro de Revisión Técnico Vehicular que nosotros habíamos construido. Y digo nosotros, no yo.
el equipo, los concejales, todos, porque todos somos parte de ese tipo de decisiones. Pero se le está haciendo daño a la ciudad. ¿Cuál es el mensaje que se le está dando al emprendedor, al empresario? Que no hay seguridad jurídica, que se está destrozando el marco legal local. ¿Y por quién? Por la propia alcaldesa y su equipo, que no quieren entender que ahí posiblemente pueden generar un elefante blanco, que eso le va a costar a esta administración, a su nombre, a su familia. Claro. Cuando ven hay una cosa botada que no sirve o servirá muy poco. Imagínate los industriales que invierten sus recursos para generar trabajo, producción, productividad, y con farras, con show, con falta de agua. Me parece que es una locura. Y el otro tema, la falta de agua en la zona norte. El proyecto Quillán en Alemania se lo concibió, me parece, en el año 2004. Yo tuve la oportunidad de ser concejal en ese entonces, cuando fue alcalde Fernando Callejas Barón, y cumplió su tiempo de vida útil. Claro. Por eso necesitábamos repotenciar. ¿Qué es lo que queríamos hacer? Construir una línea paralela, es decir, que existan dos. Porque si es que tú quieres limpiarla, cortas el agua. Lo que queríamos es una línea paralela, para si es que hay que limpiar, pones en funcionamiento la otra, la paralela. Hasta cuando estuve alcalde estuvo avanzada un 35% de la obra civil, más o menos. Hubo unas observaciones del CERCOP que se las solventó, ¿sí? Ahí están los informes, y esta administración se inventó el tema de que hay un vicio. Sí, que hay un montón de vicios, ¿no? Y decía la alcaldesa, y lo digo y lo repetiré 1000 o 7000 veces, que hay un montón de contratos viciados, siempre generalidades, siempre elucubraciones, sin presentar un solo documento. Resulta que hace una consulta a la Contraloría General del Estado, a la Procuraduría, y le responde que no existe tal vicio, y en el supuesto de existir, tendrá que ser la autoridad de control, la Contraloría, la que se pronuncie, pero la obra debe de continuar. Yo quiero decirte, Diego, a todas las personas que nos escuchan, esa obra ya se debió de haber terminado en diciembre del año 2023. Y estamos a julio, a días de agosto del 2025, y no hay agua. ¿De qué se trataba esta obra? Yo traje un apunte. El proyecto Quillán en Alemania tiene una concesión de 120 litros por segundo, pero funcionaba aproximadamente 70. ¿Qué queríamos hacer? Repotenciar para tener los 120 efectivos reales y además tener un adicional de 20, es decir, tener 140. Pero resulta que esta administración, yo no sé bajo qué criterio, porque se les ha explicado con cucharita en la boca, sin pretender ser ofensivo, para ser muy ejemplificativo, que el proyecto Tilulón, que también ya le dejamos listo el estudio, entregado al BEDE para que se obtengan los recursos, no reemplaza, porque eso es lo que he dicho, no sé. Soy un error. Dicen que no quieren hacer quizá en Alemania, porque hay un supuesto vicio que no es cierto, documentalmente no es cierto, y le va a reemplazar Tilulón, pero resulta que Tilulón es un proyecto que abastece a varias zonas de Ambato, a todo el casco central, Miraflores, una parte de Ficoa, a una parte del sector donde nos encontramos, la policía de la Plaza de Toros. ¿Y qué es lo que dijo el gerente ese entonces, la misma alcaldesa? Que van a llevar esos 126 litros por segundo, ¿a dónde? Aquí dan. O sea, quieren desabastecer de agua potable a todos estos sectores. Yo he estado en contra del proyecto porque he dicho, vamos a compartir escasez. Y eso es lo que se va a generar. Y de hecho, esos fueron parte de los debates iniciales, por eso yo no voté en contra, de hecho, en la priorización de este proyecto, porque tenían que continuar con Quillán Alemania y no Tilulum. Para mí era un tema de quizá analizar nuevas propuestas, pero tampoco creo que estoy tan de acuerdo con lo que propone ahorita la administración, que son ríos orientales, que me parece que ese es un tema sumamente amplio, más de 70 millones de dólares que se están aventurando a algo grande, y yo no entiendo por qué le pegan al premio mayor. A las obras más grandes o a las más costosas, esas quieren generar. Y lo más grave de Quillán no es solamente el tema de que le paralizaron, sino que ahora la municipalidad debe cancelar. Solamente al fiscalizador de obra es $500,000. Solo al fiscalizador. Solo al fiscalizador, al contratista ni se diga cuánto va a salir. Entonces son montos que generó esta administración y que lamentablemente sale del bolsillo de los ambateños, porque no lo va a pagar la alcaldesa, no lo va a pagar el gerente de MAPA, lo van a pagar los ambateños. Y son indemnizaciones por el capricho de no haber querido continuar. Y todo en esta administración se maneja por capricho. Creo que el tema del centro de convenciones es un capricho, porque hay opciones. La Cámara de Industrias le planteó a la alcaldesa, yo me acuerdo en los debates del PUX, llegaron y le dijeron, alcaldesa, podemos hacer una alianza público-privada, que creo que eso odia la señora escuchar, y tiene que ser algo nada más público, desconociendo la importancia de la industria en nuestro cantón y en nuestra provincia. Le dijeron, hagamos, y tenemos ahí también el Parque Troya. El centro agrícola le dijo, tenemos un espacio también en Huachi La Libertad.
tampoco le ha interesado. Entonces, lo más grave del centro de convenciones es que ni siquiera ha socializado con los propios industriales. ¿Para qué les llamaron? Solamente a una sola reunión en la que les dijeron la obra va porque va. Ni siquiera era para pedir opciones o criterios o que cada quien vaya contribuyendo, porque la realidad del industrial la vive el industrial y debería ser el primer consultado. Ahí hay muchos camiones que entran con cargas y los giros que tienen estos camiones no los van a solucionar con calles paralelas como están proponiendo unas industrias que les van a afectar directamente. Y lo lamentable es que la señora sabe que incumple el uso del suelo, sabe que está incumpliendo el tema en general del agua potable, porque ¿cómo va a solventar ese tema? Yo realmente no lo entiendo, pero son 20 millones de dólares que podrían ser aprovechados para proyectos de agua potable, que podrían ser aprovechados para diversas situaciones en el cantón. Si lo más básico no pueden hacer, miren las calles de Ambato. Estamos en el peor estado, los huecos por doquier y están tapando, parece que le lanzan arenita, dejan que se salga en 2 días dura ese tema de lo que tapan y nuevamente estamos con los baches. Y realmente creo que esta administración es sumamente irresponsable, porque eso es algo tan sencillo y elemental que solamente por ahí, yo digo, lamentablemente cuando se llegue a ese sillón, Javi, no sé si es que viene una venda, porque hemos sido bastante críticos y yo quiero aquí ser muy frontal. Yo no es que a Javier también le decía las cosas suavita, yo creo que he sido una de las personas más duras dentro del Consejo, que tuvimos debates muy fuertes, pero nunca cruzamos líneas. Y es eso que nos permite hoy poder saludar, poder conversar, quizá intercambiamos ideas cuando nos encontramos, pero eso no va a poder pasar con la actual administración, donde nos ha faltado el respeto. Esta semana preguntamos por qué nos apagaron la cámara cuando intervenía Gonzalo Callejas y cuando intervenía María José López. Hice el reclamo y la respuesta fue, denle cámara, que eso necesita. O sea, realmente yo creo que no estamos con una administración de altura para la ciudad de Ambato y que no se entiende separar la parte de sus egos, de sus temas internos, de sus odios, versus lo que es una primera autoridad, que debe tener respeto por todas las personas, debe aceptar las ideas que no son coincidentes, porque creo que de ahí nos nutrimos. Nunca vamos a coincidir, creo que nunca vamos a pensar igual o nunca vamos a tener una misma óptica, pero el punto de encuentro es el bienestar, respetar la legalidad, y yo creo que en eso soy muy tajante. Cuando hay normas que no se están respetando, yo lo digo, y eso es lo que más les molesta. Y hay concejales que están en segundo periodo y les sigue molestando que haya concejales que leamos, que vayamos observando. Y me refiero al compañero Gigalo, que en la última sesión había dicho, pero compañeras, si es que ya leyeron, digan que no tratemos, pues. Anuncien antes para no estar debatiendo. Ni siquiera entienden cuál es la naturaleza del seno del Consejo. Y lo que decimos es, como decía Javier al inicio, para que se corrija. Quizá en algunos casos dirán, tiene razón, en otros no. Realmente la verdad absoluta no la tiene nadie, pero es necesario que estos espacios sean de debate y de respeto, algo que totalmente se ha perdido. Y cuando nosotros decimos algo, enseguida viene la victimización. Pero cuando a los concejales, y no solamente a concejales, a ciudadanos en general, a esas autoridades, se les denosta públicamente con las cámaras y los reflectores municipales, no pasa nada. Porque es intocable, porque ahí sí no hay el tema de victimización, porque si le critican a la persona es por la etnia o por el género. Y creo que aquí debemos separar el tema y debemos ser suficientemente maduros, porque si estamos en el ámbito público, la crítica no es para nuestra etnia o nuestro género, son para nuestras acciones, para lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, y hay que aprender a trabajar en ese entorno y sobre todo aceptar. Yo creo que lo principal aquí, no sé si es que el tema de las autoridades es llenarse de malos asesores, pero yo puntualmente en esta administración sí creo que tiene los peores, donde los discursos, si ustedes han visto, si no hay pantalla no hay discurso o no hay respuesta. Tienen que estar leyendo en una pantalla lo que le van asesorando al momento. Y eso es sumamente grave, porque alguien que llega a ser una primera autoridad debería tener la elocuencia suficiente, el conocimiento y la capacidad de responder sin necesidad de una pantalla. Claro, y en este caso hay temas muy relevantes y hay ciudades que nos están dando, creo yo, cátedra de crecimiento. Justo el día de hoy veía un reportaje que hacían a Cuenca, y todos los que hemos tenido la posibilidad de visitar Cuenca vemos una ciudad que está en crecimiento. Hay mucha inversión del empresario, hay mucha inversión desde el sector turístico. Muchas empresas están girando a ver a Cuenca como un lugar donde podemos invertir, porque primero es una ciudad que tiene un crecimiento más sostenido y es una ciudad que el día de hoy que leía es la ciudad más segura de Latinoamérica, de Sudamérica. Y yo decía, con ese espectro, tú como empresario, ¿cómo no vas a querer invertir en una ciudad que te da todas las posibilidades? Las administraciones han cambiado, no han sido administraciones de una sola línea, han sido administraciones de diferente
partido político, ideología política, pero han sido administraciones que en su gran mayoría han cumplido un proyecto y nunca han dicho, creo yo que no he escuchado que la administración anterior no valió, sino claro, hay cosas buenas, continuemos porque hay un plan ya desarrollado. En este caso, mi querida María José, ¿por qué en la ciudad de Ambato no ocurre eso? Yo creo que es el egoísmo de quien actualmente está en la administración, porque se desconoce lo que han hecho otras personas. Como tú lo dijiste, al 100% no se puede decir estuvo mal o estuvo bien. Todos tenemos cosas positivas. Esta administración seguramente dejará algo positivo, así sea poco, pero creo que algo por lo menos habrá. Realmente creo que ese egoísmo, no sé si la diferencia de visión, el ámbito cultural, la cosmovisión que tenga desde su etnia también, no sé cómo la mire, pero yo creo que debe hacer un esfuerzo por asesorarse de una manera correcta. Si yo no tengo el conocimiento, busco a personas más inteligentes que yo para que me ayuden a enrumbar el cargo que estoy desarrollando. Sin embargo, ahora vemos que hay un celo y parece que una persona que un poquito brilla ya por ahí salió de director, porque sería algo natural que si tengo buenos directores, me quedo con esos directores. La mayoría de las personas que han ido saliendo han sido porque tenían un criterio distinto a la administración, tenían una posición firme y quizá mayor conocimiento, y como no se prestaban a hacer el capricho de la administración de turno, salieron. Hay otras personas que en cambio los reciclan. El director de gestión ambiental, Diego Reino, que estuvo cuando hubo la matanza de los 69 cachorros, que yo conté los cadáveres de los animales y que eso creo que fue el peor día de mi vida, realmente me pareció indignante, lo sacaron y ahora ya está nuevamente y está en Guitza. En la empresa que dicen que no sirve, ahí van reciclando a los directores que van desfilando y saliendo. De igual forma, ahí está el señor Díaz, que estuvo encargado del albergue cuando pasó lo de los animales, nuevamente contratado en Guitza. Le tenemos a la persona que estuvo en talento humano en el tiempo de Lorena Freire, que fue el caso más lamentable, que creo que nos duele a todos, no como seres, nada más que vemos esto como política, sino como seres humanos, porque no se puede tomar este caso para un ataque político, pero sí para un tema humano. Si no te mueve eso, si no te duele eso, y si no te sancionaron por eso, yo creo que por eso no tienen miedo. Lamentablemente los informes inclusive de Contraloría no obtuvieron responsabilidad y eso es lo que más a nosotros o a mí particularmente como concejal me va decepcionando, porque el momento en que armamos un informe se tiene la expectativa de que el organismo de control sancione de una forma ejemplificadora para que no se actúe de una manera igual. Y como no hubo algo de ese tema, si en lo más grave que fue la muerte de una persona no hay sanción, yo entiendo, y hay directores que se me han reído en la cara y quienes son de esta administración me han dicho, concejal, mande. Digo, esto está mal, voy a mandar a... Mande lo que quiera. Y se ríen, o sea, es como que a mí Contraloría no me va a topar. Y yo creo que es sumamente grave el mensaje que nos dejan, porque no tenemos miedo absolutamente a nada, hacemos lo que nos da la gana y no pasa nada. Al menos yo sí voy a seguir firmemente creyendo que mientras elaboremos los informes, en algún momento van a venir las sanciones para quienes han actuado mal. Y sobre todo en temas de humanidad, ojalá la gente se concientice. La ex persona que estaba dirigiendo Talento Humano ahora está como registrador de la propiedad y así siguen desfilando. Entonces vemos que esos cambios de directores, yo siempre he sido crítica cuando traen directores de afuera y en eso sabe Javi. Yo lo dije en la administración pasada, lo he dicho en esta, pero es sumamente delicado que te traigan un director de Quito o de Cuenca o de Loja. Yo no critico la experticia que tengan como profesionales, pero si te traen como directores a gente a planificación para el PDOT, un director de afuera no te va a conocer el territorio para poder planificar ese crecimiento. Aquí tenemos facultades, universidades que están sacando profesionales, yo creo que muy buenos, pero subestimamos a nuestros profesionales y yo no sé por qué buscamos afuera, cuando hay una amplia gama de gente que está aquí dispuesta a servir. Incluso en algunos temas han dicho, lo hacemos gratuitamente, nos unimos por Ambato para dar la opinión, pero ni siquiera eso permiten. Entonces es sumamente grave que las decisiones se tomen, no sé con qué tipo de asesoría, sin pensar en el bienestar o en el crecimiento de la ciudad. Yo creo que realmente debemos tener autoridades que primero demuestren el amor. Cuando tienes amor por lo que haces, te sale mejor. Claro que sí. Puede que no sea excelente al 100%, pero por lo menos te sale algo bueno. Cuando no tienes amor, definitivamente creo que haces lo que quieres, pisoteas normativa, pisoteas a personas, te burlas de personas y no tienes ese norte que es el crecimiento de la ciudad. Si ustedes ven el enfoque de la actual administración, no es enaltecer Ambato,
se ha dedicado más a hacer TikTok a concejales, se ha dedicado más a perseguir a concejales, porque les contaremos que también hay el departamento de Comseca que se ha dedicado a perseguir a los concejales. Estamos yéndonos a la casa y está una camioneta de Comseca. A Sabina le persiguieron creo que 3 cuadras para ver en qué casa entraba. Realmente nunca creo que hemos estado en este ámbito en donde la persecución es lo que manda en lugar de dedicarse a trabajar. Yo he criticado mucho a Comseca porque Comseca, en lugar de dar ese aporte para la ciudadanía, esa seguridad, esas charlas que deberían realizar, se han dedicado a estas funciones. El director de Comseca era experto, me parece que en tecnologías, fue director de tecnologías y se ha mantenido como director de Comseca. No sé si nos están dando una seguridad virtual, porque en el plano ya físico no tenemos la experticia. Cuando se han hablado de temas de seguridad, van las personas y solamente repiten lo poco que leen porque no tienen experticia. Si no contratas a expertos en los diferentes temas, ¿hacia dónde estamos yendo? De inicio dijeron que lo más indispensable era el edificio de seguridad, para concentrar ahí los temas de seguridad, y un edificio de última tecnología, incluso hasta con inteligencia artificial. Vino el nuevo director y dijo, un edificio no te soluciona la vida. El momento de los traspasos presupuestarios, eso también me parece sumamente grave. Miren ustedes con tierras. La dirección de tierras hasta el momento no da resultados. Se dijo que le estaban vendiendo humo al ambateño, no porque queremos irnos contra la esperanza de la gente que quiere un título. Claro. Pero si no se hizo antes, si no lo hizo la administración del doctor Torres, del ingeniero Amoroso, de Javier, es porque la norma no permite, no porque no ha habido voluntad política. Y ahora dicen los alcaldes anteriores se les rieron y les cerraban la puerta por el tema de etnia o discriminación. Mentira, es porque la norma no lo permite y hasta el momento no tenemos la posibilidad de titular como municipio los terrenos. O sea, no puede venir el ciudadano y decir, vea, yo tengo 100 metros, pártame para 5 hermanos a 20 cada uno, tenga su título 111. No, es mentira y a la gente le tienen convencida de que eso va a pasar. Hicieron un traspaso presupuestario y le quitaron a plazas y mercados $500,000 para hacer una consultoría para suelos, para este famoso tema de legalización. Si la administración de Diana Caiza dice que su prioridad es el tema de la legalización, ¿por qué no estuvo presupuestado todo? Y ahora tienen que quitarle al ordenamiento de la ciudad para ponerle a la mentira que están fabricando. Lamentablemente hay mucha esperanza, pero no va a haber una realidad en tema de entrega de cifras. Y bueno, yo creo que hay que regresar a ver varias cosas desde el ámbito empresarial también, porque si tú analizas el tema de los empresarios y grandes empresarios de nuestra ciudad, es gente que ha salido afuera a especializarse, pero le quiere tanto a Ambato que regresa a nuestra ciudad. Y entonces nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar a varios empresarios y todos especializados en otros lugares y llegan a su ciudad para poderse dejar el legado o seguir haciendo las cosas desde nuestra ciudad. Y es lamentable que busquemos siempre afuera cuando nosotros mismos tenemos, creo que, el talento para poder desarrollar todo. Tenemos grandes profesionales que más que todo queremos Ambato. Entonces creo que es una de las cosas que sí deben regresar a ver las administraciones, que los ambateños tenemos todo el potencial. Majito habló de varios temas y contigo, Javier, quería irme a analizar el tema de cuáles son las problemáticas de nuestra ciudad. Yo creo que básicamente hay lo más puntual. Yo el día de hoy venía en mi carro acá a la cafetería y pasé, creo, por 20 huecos, creo. Y es un tema tan complicado porque tú dices, en la ciudad era raro ver el tema de una calle tal vez mal mantenida, una calle que no esté bien desarrollada, pero probablemente los temas y las problemáticas son más grandes. ¿Cuáles serían las principales problemáticas que tú analizas, Javier? Yo pienso que hay mucha improvisación de esta administración municipal, lo cual implica que no hay aquello que es la planificación. Pero además no hay un liderazgo y no hay una visión clara de saber hacia dónde se le quiere llevar Ambato. Y no bajo un criterio como el que, no sé si tú consideras conmigo, María José, se está pensando, ¿no? Que la historia empieza en mí y tiene que terminar en mí. Es decir, la famosa nueva historia. Todo lo que se hizo antes no sirve. Y recién ahora se está refundando Ambato. Porque los anteriores fueron malos y porque el capitán del barco que hoy tenemos es dueño de la verdad, lo cual no es cierto. Esa falta de liderazgo, esa falta de improvisación ha hecho que los problemas que de hecho tiene toda ciudad, pero se hayan agrandado y se hayan ahondado. Uno de ellos, el que tú acabas de comentar, el tema de los baches, que se los encuentra de una manera inusitada, por una falta de mantenimiento que antes no existía. Ese es un tema.
Creo que el tema del informalismo también, que no digo que sea fácil, yo reconozco que ahí ese es uno de los temas pendientes en mi administración cuando fui alcalde, no es fácil controlar, pero ahora ha crecido de una manera inusitada en donde se ve inacción, no hay presencia de la institución, y no me refiero al funcionario público, me refiero a la visión y a la toma de decisiones que tiene que existir desde la cabeza, con todo su equipo, no existe. Ejemplo, si tú te vas a la gobernación, antes no habían excepto una señora que vende plátanos maduros, porque esa señora es catastrada desde hace unos 25 o 30 años atrás. Ella paga una regalía al municipio de Ambato. Tiene derecho porque esa regalía y ese catastro así lo permite. Pero resulta que tienes 3 personas y tienes muchas personas que venden boyas, cuadernos, todo lo que te puedes imaginar, en sola esa media cuadra. Y así podremos hablar en otros sectores. Entonces yo creo que ese es un problema también en donde lastimosamente se ha ahondado en nuestra ciudad de Ambato. Y tienes otro problema también, la falta de seguridad, con el ejemplo que ya se anotó por el tema del centro de exposiciones de Ambato, que eso es darles con la daga en la yugular a todos los empresarios. Cuando el municipio lo que tiene que hacer es un facilitador, ¿sí?, para las personas que trabajan, que ahorran y que el producto de su ahorro lo ponen en riesgo para generar una empresa pequeña, mediana, grande. Entonces, lo que debemos darles es facilidades para que haya mayor inversión local, es decir, las empresas que están asentadas puedan creer en la ciudad, sepan que existe un municipio que les apoya dentro de sus competencias y puedan generar más trabajo, más empleo, y que otras personas de otras ciudades, y pensemos que en algún momento del país le puedan ver a Ambato como un potencial para poder invertir, como el caso que tú nos estás dando de Cuenca. Mira una cifra, Ambato tiene la industria metalmecánica más grande del país. Me parece que de 10 buses que transitan en todo el Ecuador, 6 se producen aquí en Ambato. Tenemos la mayor industria de cuero y calzado del país, de alrededor de 30 millones de zapatos, me parece, producidos en el Ecuador. Cerca del 45% es hecho en Ambato. Tenemos también una industria de cuero muy potente, sé que ahora se está exportando a varios países. Tenemos también una de las mayores industrias textiles de todo el Ecuador, sobre todo en el área deportiva, que ya se está posicionando algunas marcas fuera del país, Mao, Vaz, Bojo, entre otras. Pues mira, ¿cómo es el ambateño que le ama esta ciudad? La pregunta es, ¿por qué el municipio, por qué esta administración, en vez de dar un mensaje de apoyar, le obstaculiza? Entonces debemos de sincerarnos, que la ciudadanía entienda, ¿sí?, que el municipio, vuelvo y repito, es un facilitador, es un mediador entre esa triada que yo siempre he propuesto: municipio, empresa privada y la academia, porque la academia también tiene que integrarse para poder dar profesionales que le vean a Ambato, a esta ciudad, como una oportunidad para quedarse a vivir, para trabajar, porque hay industrias fuertes, negocios grandes, o pueden generar sus propios negocios. Pero si es que la gente no ve a Ambato con esa visión, posiblemente va a migrar a otras ciudades del país o posiblemente fuera del país. Pero mira, yo aspiro y no quiero perder la fe que en estos 2 años que faltan puedan corregir. Si es que hay un grano de humildad, creo que se puede corregir las cosas. Sí. Pero si es que más bien es de ese ego, ese orgullo satánico, posiblemente más bien habrá que esperar que el barco llegue con golpes, lleno de olas, con mareas, no en el tiempo adecuado, pero llegará en algún momento para que haya un relevo con una persona que tenga la humildad para saber reconocer los errores propios, para saber aceptar que sí existen experiencias pasadas que pueden servir de ahora en adelante y para corregir. Mira, algo importante, yo aprendí y entendí cuando fui concejal que la planificación es vital para una ciudad. A mí me pareció interesante, más allá de los aciertos, errores que tuvo el Plan 2020, pero reconozco que fue un instrumento interesante. Y antes de la administración de Luis Fernando Torres, me parece que otro documento, era el PEDURA, no recuerdo el nombre, ¿no?, en los años 90. Por esa razón, cuando nosotros trabajamos, antes de ser alcaldes, pensamos en un plan 2050, es decir, darle un instrumento legal a los ambateños para que sea una hoja de ruta, para que no se piense refundar el Ambato cada 4 años y se quiere escribir una nueva historia de esta manera tan tortuosa como estoy haciendo, sin que ese plan tampoco, vanidosamente hablando, sea una camisa de fuerza, ¿no? Es decir, yo he dejado un plan 2050 que de ahora todos los alcaldes posteriores van a tener que seguir las líneas que he trazado. No, pero que sí tengas líneas generales macro para evitar que cada 4 años se quiera refundar y tener líneas como esta, ¿no? Tenemos en el Plan 2050 delimitada, por ejemplo, cuáles son los negocios, las industrias de bajo, mediano y alto impacto,
para saber en qué sitios se pueden establecer y qué tipo de negocios pueden funcionar en esos sectores, para poder potenciar la agricultura, que este es un tema que tampoco se lo habla. Yo pensé que el tema de la agricultura en el sector rural con esta administración iba a tener otra visión. Mentira, no se ha hecho nada, muy poco. Entonces sí necesitamos esas líneas gruesas para poder darle esa seguridad a la gente. Lo que tú decías, María José, mira, con el plan 2020 el número máximo de pisos era 8, hoy se puede crecer hasta el 12º piso. Bueno, con este tema de la concesión onerosa, que me parece una cosa súper complicada, pero en estos sectores donde nos encontramos, Diego, el máximo de pisos era 2 o 3, según las calles, según las avenidas. Hoy puedes crecer 4 o hasta 5 pisos. Entonces sí se ha logrado crecer verticalmente, no quizás como María José hubiese aspirado, pero sí logramos hacer algunos avances que se pueden mejorar y se pueden perfeccionar, por supuesto. Pero la otra cosa que creo que es importante, que es lo que está pasando en esta misión, que como hay mucha improvisación, no tienen una obra, Diego, una obra. Y yo creo que, María José, tú que estás en el día en el Consejo, podrás no darme la razón a mí, certificar esto, de que no se ha propuesto nada. ¿Cuáles son las obras emblemáticas que esta administración está proponiendo? Los radares. Sí, Esa fue la quitar obra. Los radares, ¿no? Los radares y la compra de premios internacionales. Sí, no, así. Pero mira, es el tema del centro de exposiciones, que no es propuesto por esa misión, que es parte del plan 2020 del arquitecto Casejas, y que más bien le están destrozando a esa propuesta. Claro, justo hablamos con él. Sí. 2, el tema de la recuperación de las riberas del río Ambato. Ese es un proyecto de 5 kilómetros que en su primera fase arranca a la altura del Parque Sueño y termina a la altura del Colegio Ambato. Me alegra que ese proyecto hayan decidido continuar, que es un sueño personal, desde cuando fui concejal. Qué bueno que se lo quiera hacer claro, que le quieren hacer algún cambio que no me parece que sea correcto por los estudios, ya se los entregó. Esta administración, tranquilamente, si no tenía egoísmo, yo hubiese estado construyéndose esa área, que no es que me beneficie a mí, le beneficia a la ciudadanía ambateña. Yo aquí te hago un paréntesis. Cuando se inauguró y me tocó entregar esta obra de las gradas eléctricas y el reloj, me preguntan los moradores del sector, dice, señor alcalde, ¿podemos poner no solamente un cuadro de agradecimiento a usted, sino un ligero amoroso también? Por supuesto, hágalo, porque esta es una continuidad y así tiene que ser. Pero esta administración, en cambio, tiene otro criterio, ¿no? Mira, también le ponen como gran obra entonces el centro de exposiciones, las riberas del río Ambato, que le han puesto un nombre, los Tres Juanes, alguna cosa así, no sé cómo le quieras llamar. También están promocionando la calle de las Tres Carabelas, que es un bulevar, que me alegra que ya han decidido continuar, pero hay algunos otros temas. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? No veo una propuesta, una idea. Yo creo que no solamente es del equipo y esta rotación de directores, yo creo que ya falla desde la cabeza. ¿Sí? Porque cuando tú tienes la idea bien clara, cuando te has preparado, como decía María José, tú puedes proponer y tú puedes decirle al equipo, esta es la visión, esto es lo que quiero para Ambato. Pero lo que quieren es quitar los fotorradares, lo que quieren es quitarles el micrófono a los concejales, acusarles de vacunadores, y en alguna sesión que me hicieron escuchar decir que por favor se den un baño de humildad. O sea, la que les acusa, la que les dispara, la que les ofende, la que les amenaza, la que les persigue, resulta que encima de eso les obliga para que se den un baño de humildad. Por favor. Sí, es un tema complicado. Creo que estos temas dan para hablar en varios programas. Sí quería agradecerles a todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo, han mandado ciertos mensajes que ya los vamos a leer. No se olviden, estamos en vivo, por eso hay sonidos que se escuchan del tema del café, del tema del vino, los clientes todavía están aquí. Que está muy bueno, por cierto. ¿Está bueno el café? Buenísimo. Yo Estaba veo que buenísimo. Bueno, la siguiente pregunta es, seguimos con un cafecito, una copita de vino. Y otro café. Otro cafecito. Yo sí voy por el vino. Un vinito. Ok, entonces vamos con 2 copitas de vino y un cafecito que nos van a ayudar a pasar. Quiero agradecer a Revista Negocios que se están transmitiendo por las redes sociales de Revista Negocios, también por Sierra Bella. No se olviden, pueden visitarnos aquí para degustar un exquisito café. Y quería analizar contigo, querida Majito, hay varios problemas que se han visto dentro de nuestra ciudad. Probablemente hay aciertos en varias administraciones. En la administración también tendríamos que ver cuáles son esos aciertos, pero ¿cuáles serían esas soluciones desde tu perspectiva que debería tener nuestra ciudad para enrumbarse tal vez a un mejor camino, hacer un crecimiento? Creo que la mayoría de gente ambateña que ama la ciudad
quiere que haya inversión, quiere que venga el empresario, invierta, exista crecimiento de nuestra ciudad, porque es donde nosotros lo vemos. Y nos damos cuenta que varias empresas han empezado a salir tal vez a otros cantones. Tizaleo es un cantón que está con varias industrias, está creciendo bastante. Hay varios empresarios que están regresando a ver a ciertos lugares, porque probablemente Ambato no le dé esa derecho jurídico, no le dé esa posibilidad de saber que estén en un estado o en un lugar donde les van a dar todas las posibilidades para que puedan crecer. Entonces, ¿cuáles son esas soluciones que debería tener nuestra ciudad? Yo quiero arrancar porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y lamentablemente aquí dicen la nueva historia. Es una historia de continuidad de desaciertos, diría yo, no hay nada de nuevo. Lamentablemente incluso se vuelve a la vieja política donde el ataque era lo que primaba. Y creo que lo principal es desconocer el tema de la importancia del sector privado, la importancia de la industria, como ya mencionaban ustedes. Parece que se le considera o se le quiere dar el mensaje de que los empresarios son malos o el que tiene dinero es malo, sin desconociendo que el esfuerzo ha sido lo que ha llevado a la generación de industrias, especialmente en nuestra provincia y en nuestro cantón. Hay industrias familiares que han sido reconocidas a nivel nacional por cómo han generado ese legado familiar que se viene manteniendo, porque creo que es una de las ciudades que más industrias familiares tiene o más empresas familiares existen, y hay que potenciar eso, como las familias, como tú decías hace un momento, a pesar de que salen, se preparan en el extranjero debido a los avances tecnológicos para traer un plus, retornan y se quedan aquí. No es que la gente ha preferido quedarse en el extranjero o ponerse su negocio allá o aprovechar las oportunidades que les ofrecen, porque recordemos que en el extranjero cuando van estudiando ya salen con empleos y la gente no toma esa opción y vuelve a su tierra para aportar, para seguir creciendo, para generar esas fuentes de trabajo. Creo que lo principal es darles importancia para que desde los planes, yo me voy a permitir ahí discrepar con ustedes en el tema de que mantienen la esperanza, yo sí ya la perdí totalmente. Creo que en esta administración no vamos a ver nada que beneficie realmente a la ciudad, solamente vemos legos y elefantes blancos que se quieren construir y se intenta tapar la ineficiencia con los anuncios. E insisto, la principal obra para esta administración fue el retiro de los radares. Y eso no es una obra y no es un mérito que se le daba a dar absolutamente a nadie, porque así hubiese estado una piedra sentada en ese sillón, el momento en que fenecía el contrato, se iban a tener que sacar los radares. Y ojo que esa fue una inversión de Ambato. Y el estado en el que están también estamos fiscalizando, porque no es nada más de coger, botarles y que se genere el desperdicio de los aparatos que pudieron haber sido preventivos, incluso seguirse utilizando de una forma preventiva para que se evite tanto accidente de tránsito que hemos visto cómo han aumentado. Segundo, creo que el ordenamiento. Para mí algo fundamental, y no he estado sentada en el sillón de ustedes para entender la complejidad, pero yo desde afuera en serio veo que es una falta de decisión en torno al tema de la organización del comercio en Ambato. Ojo que no estoy diciendo que los comerciantes autónomos sean malos, porque se entiende que la pandemia, que las situaciones difíciles económicas que ha vivido el país y el mundo entero han obligado a que la gente cambie o pierda su empleo o tenga que cerrar su negocio y salga a la calle a vender. Pero el municipio no ha generado opciones para que esa gente, en lugar de estar en la calle, tenga un espacio en el que quizá en los primeros, me invento, 2 años, no pague. A partir del 3er año ya empiece a pagar, para que se pueda catastrar, para que tenga su espacio y para que no sea el mensaje, porque hay un mensaje lamentable en nuestro país de que en Ambato se vende donde sea. Entonces no tenemos al comerciante nada más ambateño. Si es que se catastrara realmente, porque creo que hay que iniciar por un censo, que parece que esta administración lo que menos le interesa son los censos, por eso nos borraron el censo de mascotas de la ordenanza. El censo de los comerciantes autónomos es primordial para saber de dónde vienen. Y se van a encontrar porque nosotros hemos hecho un censo criollo, se podría decir, saliendo los concejales a preguntar de dónde son los comerciantes. Algunos te responden, otros son agresivos, porque entiendo que están viendo que quizás se les vaya a mover, y la mayoría son de afuera. Los ambateños en sí no están concentrados donde vemos las aglomeraciones, inclusive que llevan inseguridad, como es la Tomás Sevilla, el tema de los alrededores del mercado Modelo. La mayoría de comerciantes de la 12 de noviembre son de otras provincias y de otras ciudades. Y creo que si no se da el mensaje de que en Ambato se respeta la norma y que el uso del espacio público es ordenado, van a seguir viniendo una cantidad infinita de comerciantes y el desorden va a aumentar.
Si no se generan espacios, yo siempre fui de la idea de que se expropie la industrial algodonera, y yo no sé, ahí quizá Javier tenga más datos que yo, el entender el por qué nunca se ha topado ese espacio. Yo entiendo que es un espacio de herencia en el cual había una disputa y demás, pero la declaratoria de utilidad pública, eso no es un impedimento para que se lo pueda hacer. Y entiendo yo que ese espacio pudiera haber sido uno de los primeros para que se albergue a los comerciantes, por lo menos de los alrededores. Y en el resto de sitios ya de la ciudad, determinantemente se cumpla con la norma de que no se puede ocupar el espacio público para venta. Eso que generó en el mercado modelo, por ejemplo, que lamentemos fallecimiento de personas, porque como no tienes por dónde caminar por la vereda, la gente caminaba por la calle. Y el transporte público, los buses tienen puntos ciegos. Y ocurrió un accidente donde se evidenció que había un punto ciego, atropellaron a una persona, murió la señora, y eso es producto del desorden en Ambato. Creo que es fundamental que sea una decisión administrativa de que pongas el orden y que pongas un espacio, que sea una opción, porque no les puedes decir simplemente se me van, ¿y a dónde? No puedes dejar sin ese ingreso para los hogares que están sosteniéndose de ese comercio autónomo. Pero sí el hecho de que aquí se les ordena, y la gente que viene de afuera lastimosamente tendrá que entender que en Ambato no puede ser en cualquier lado. Entonces tenemos dos aristas hasta aquí: la industria privada, el orden. Y creo que como tercero, un puntaje trascendental es el transporte público, algo que hasta el momento no se ha dado solución. Creo que el tema de la mejora del servicio, de la mejora de los buses, del tema del tratamiento de tarifa, es algo incómodo, sí, quizá políticamente riesgoso, sí, pero algo que obligatoriamente debes generar. Las ciudades extranjeras tienen buen transporte público y eso disminuye el uso de tu vehículo particular, y de la mano viene el tema de seguridad. Claro. Hay ordenamiento en el comercio, hay ordenamiento en el transporte, genera seguridad y atraes la inversión. Y de la mano también el crecimiento. Para mí es fundamental el tema de la construcción. El PDOT quizás se abra una ventana para poderlo analizar nuevamente por la actualización del Plan Nacional, por la entrada del nuevo gobierno. Entonces en 6 meses quizá tengamos esta oportunidad, pero lamentablemente quienes están a la cabeza ahorita no entienden que lo principal es hacer un llamado a la inversión. No únicamente del local, sino también del internacional. Ni siquiera solamente de los vecinos de las otras provincias, sino internacionalmente. Y aprovechar esa inversión. Miren ustedes qué pasó con Corpambato, que era un puntal para que se puedan desarrollar esas inversiones, ese atractivo para inclusive los convenios internacionales, que tengamos esa cooperación internacional. Corpambato está muerto, porque a la persona que le pusieron realmente es uno de los principales defensores del modelo detractor del capitalismo, de la inversión, de la generación de negocios. Y creo que ese fue un desacierto mayor. Lamentablemente son espacios en donde parece que le tienen más miedo a la primera autoridad del cantón. No sé qué poder irradia, que realmente la gente no tiene la frontalidad para abordar estos temas, oponerse a las malas ideas. Y Corpambato con Ruth Bolaños, que yo aquí sí me saco el sombrero con Ruth y públicamente le felicito por cómo generaba ese trabajo, por cómo tuvo amor a lo que hacía, logró que algunas empresas o emprendimientos lleguen ya a ser una empresa consolidada, y muchos están ya a las puertas de exportar. Yo creo que eso es fundamental, también fortalecer al industrial. El momento en que entendamos la importancia de la alianza público-privada, realmente creo que Ambato crecerá. Justo tuvimos la semana anterior, hace 2 semanas estuvimos con Ruth Bolaños conversando varios temas, estuvimos con Pablo Dávalos también en una conversación, con Carlos Fernando Villacrés analizando el tema de tendencias de izquierda y de derecha, que fue creo que un programa que estuvo fuerte, la verdad, fuerte. Pero con lo que tú decías, el tema de la alianza público-privada es un tema súper importante. O sea, si tú te vas a Cuenca, por ejemplo, el centro de convenciones de Cuenca es dentro de un centro comercial. Entonces no tiene necesidad de una inversión pública, funciona, se alquila. Ha habido eventos súper importantes. Yo estuve en un evento que fue a nivel mundial que se hizo en Cuenca, que fue la Cumbre Mundial Hambre Cero, hecho por las Naciones Unidas, y regresaron a ver a Cuenca. Y esa semana hoteles al 100% llenos, toda su capacidad hotelera llena, y gracias a ese evento varios empresarios a nivel mundial regresaron a ver a Cuenca como un lugar donde sí puedes invertir, un lugar tranquilo, y es por eso que se ha logrado posicionar como un lugar preciso de retiro para la gente, y por eso es que regresa gente jubilada de otros países a invertir en Cuenca, se compra sus casas, su departamento, y ha sido una ciudad que crece. Hay una pregunta que quisiera topar contigo, querido Javier. Nos dicen,
bueno, conocen el tema de lo que tú fuiste ex alcalde de nuestra ciudad y nos dicen cuál crees tú que serían uno de los errores dentro de tu administración y que no volverías a cometerlos respecto a varias cosas que bueno, nos están diciendo. A ver, mira, a estas alturas, 2 años yo ya había pasado el primer paro indígena, donde nos quitaron el agua, y además ya estábamos en el segundo año de pandemia, ¿no? Que fue muy, muy complejo. A mí me dolió mucho conocer a personas que fallecieron por la pandemia, que perdieron su trabajo. ¿Qué no volvería a hacer? Mira, yo, como te dije, yo creo que uno tiene que tener la capacidad para saber reconocer lo bueno y lo malo que se hizo. Lo bueno, pues a uno le motiva para seguir adelante, te pone contento, te pone alegre. Y lo malo, pues, es de donde más se aprende, son de donde más uno se puede enriquecer como persona. Y quizás no confiar tanto en algunas personas, ¿sí? Porque hay personas que llegan con agenda personal. Tú les conoces, a unos de cerca, a otros no tanto, pero ves su capacidad intelectual académica, pero no conoces lo que está en el corazón, ¿sí? Y a veces llegan, vuelvo y te repito, con agendas personales. Y sí me costó un poco darme cuenta de eso, pero posiblemente eso creo que ya no lo volvería a repetir y más bien analizaría profundamente quiénes son esas personas, qué piensan, qué sienten, cómo son en sus familias, son respetuosas, le quieren a Ambato, cuánto le conocen a Ambato, están dispuestos a jugárselas completamente por Ambato, pues con esas personas contaría. Y otro tema, creo que fue un talón de Aquiles mi falta de comunicación. Creo que no logré comunicar los aciertos que pudimos haber tenido como administración, reconociendo los errores que también los he tenido, no digo que todo fue perfecto, pero mira, quizás voy a decir algo que mucha gente no sabe, y esto me parece que lo dije en una sesión de consejo. El gobierno en época de pandemia nos llegaba a dudar, desde el gobierno del expresidente Lenín Moreno, después Lazo, cerca de 18 millones de dólares al municipio de Ambato y a los otros municipios del país, cantidades similares, dependiendo de la población, ¿no es cierto? Y además sí significó un poco los ingresos, porque la gente en pandemia se moría sin trabajo, negocios cerrados, pues no pagaban todos los impuestos al 100%. Entonces nos quedamos también sin recursos propios, los que genera el propio municipio, con impuestos, tasas, contribuciones especiales por mejoras y demás. Y eso sí generó que algunas obras no se las haya podido, de las que fueron planificadas, hacer, y tuvimos que reestructurar y ahí apoyar al Consejo, y aquí después voy a comentar algo de la unidad, para invertir en salud. Y ahí tuvimos el apoyo completo de María José y el resto de concejales. Entonces, mira, aquí yo pienso lo siguiente: la mentira produce desastre, la verdad produce confianza, pero es la unidad la que produce el progreso de una ciudad, de una sociedad. Y ahí nos unimos, logramos deponer diferencias ideológicas, políticas, partidistas. En mi caso personal, nunca personales, porque siempre hemos tenido, como María José, el respeto, la fraternidad del caso, y con los otros concejales igual, con quienes con todo saludo, con unos más, con otros menos, pero con todo saludo, y les expreso mi respeto y mi consideración. Pero logramos unirnos, más allá de las diferencias en ciertos temas puntuales que entiendo que son normales, pero nos unimos. Les llamaba, y cuando me llamaban estábamos ahí presentes. Entonces, pero unos recursos que teníamos que invertir en salud, teníamos que sacar de algunas obras, pero también salió del presupuesto de comunicación. Yo recuerdo que algunos compañeros, directores me decían: pero ve, alcalde, si usted no comunica, la gente no se va a enterar lo que estamos haciendo en plena pandemia. Pero a la final logramos salvar vidas. Y yo te puedo dar este dato, Diego, estadísticamente, que no son mis datos, son científicos del Ministerio de Salud Pública, logramos evitar en Ambato que se contagien cerca de 3.000 personas. Y en ese entonces las cifras decían que una persona contagiaba entre 4 a 5 personas o 6, dependiendo de la variante. Es decir, son como 15.000 ambateños que no se contagiaron, y de ahí más o menos el 1.70% eran muertos seguros. Más o menos logramos evitar 300 muertes. Así que mira, no comuniqué, la gente no se enteró de lo que hicimos, pero logramos salvar vidas de muchas familias ambateñas, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo muy bonito. Quizás la gente no lo sabía, pero me deja la satisfacción del deber cumplido. Pero esos son los temas que quizás... Justo hablábamos, tal vez una de las cosas, errores tal vez tuyos. Un día conversaba mi hermano, que es arquitecto, él analiza mucho el tema de la ciudad, del crecimiento, tiene una idea muy, muy clara, y hablaba y decía:
en la administración justo tuya conversaba y decía, el Javier construyó full cosas, hizo muchísimas obras, probablemente obras que ayudan a la ciudad, obras tal vez que no eran tal vez prioritarias, pero mi hermano decía, a la final, él fue el que hizo obras y analizaba el tema de X obras, me decía, no recuerdo el número, pero me decía, a la final sí tuvo obras y tuvo obras también que sí se dan reconocimiento. Continuaste también obras de anteriores administraciones, que eso es importante y valga la oportunidad que toda administración siempre deja algo bueno. O sea, a la final tenemos que coger lo bueno y de lo bueno seguirlo haciendo y a veces de lo malo simplemente cambiarlo. Y creo que es uno de los errores grandes que nos está pasando en nuestra ciudad, que desconocemos todo lo que se ha venido haciendo de manera adecuada. Me estaban diciendo que vamos ya terminando el programa. Hay cosas súper importantes todavía que se deben analizar, pero contigo, Majito, quería topar cosas muy puntuales. ¿Qué obra necesita nuestra ciudad de Ambato puntualmente? ¿Cuál sería la obra que, si tú tuvieras la oportunidad de asesorar a nuestra alcaldesa, nuestra máxima autoridad de la ciudad, y tú dijeras, esta obra probablemente es la más importante de nuestra ciudad, ¿qué obra sería la que debería desarrollarse? Yo creo que la mayoría de alcaldes siempre han querido una obra visible, es decir, la que le puedan ver y por esa obra me feliciten o me galardonen. Y yo discrepo totalmente. Quizá me reelijan, no sé cuál será el sentido, pero por ejemplo la obra que yo creo que es trascendental a estas alturas es el tema de cambiar todo el alcantarillado y el tema del agua potable de la ciudad, de toda la ciudad. Hablo de parroquias, hablo de la ciudad entera, en donde le dotes de dignidad a la vida. Entonces realmente yo creo que esos 20 millones del centro de convenciones bien podrían emplearse de una manera directa, no sé si le pasen a EMAPA o algo por el estilo, pero realmente el cambiar integralmente, no solo lo parche, porque siempre vemos la calle abierta y es porque se rompió una tubería, porque las tuberías son de hace más de 30 años. Yo lo que haría realmente es eso, para mí sería el tema del agua potable, algo básico para que tenga dignidad el ser humano, porque yo le escuchaba inclusive a la alcaldesa que decía que hemos votado en contra del tema de la legalización de tierras porque no queríamos que doten de agua potable o porque nos preocupaba que vayan a invertir en agua potable, lo cual es totalmente falso. Ventajosamente un medio sí sacó cuál fue nuestra postura en el voto y el por qué votamos en contra, porque les están mintiendo a los ciudadanos, pero creo que es trascendental este tema de dotar de dignidad con servicios básicos, porque están en 2025, hay muchos sectores que no tienen agua potable. Entonces yo creo que esa es la principal inversión, donde tú, no es una obra visible, pero créeme que te va a traer votos, así no lo creas, la gente va a recordar quién le dio agua potable, quién permitió que lleguen hasta las comunidades del agua potable. Creo que para mí eso sería algo trascendental, en donde yo daría la inversión casi de la mayoría del presupuesto para tener dignidad, porque ahora solamente vemos parche, vemos cosas que no van a funcionar, seguimos viendo elefantes blancos. En la rendición de cuentas me parece que hablaron solamente del mercado chibuleo, por ejemplo, y yo siempre estuve en contra de los temas de los mercados, y Javier no me va a dejar mentir. Yo creo que ya no hace falta la creación de más mercados, sino fortificar la red que tenemos y generar sí quizá ventas libres, porque creo que la naturaleza del comerciante autónomo es distinta a la de los mercados. Miren ustedes qué pasó con la Colón y con la Urbina. Cuando hizo los cambios del arquitecto Callejas no funcionaron y hasta ahora siguen como elefantes blancos. La Colón está botada y el día de hoy, por ejemplo, tuve visita de comerciantes, porque lamentablemente hay un discurso en el que dice la alcaldía que porque salió de ahí les da la principal atención a los comerciantes de plazas y mercados, y es totalmente falso. El día de hoy llegaron personas a decirme de que no les dan dignidad, de que no tienen espacios dignos para venta. Hay ferias que todavía no tienen su sitio propio por diversos problemas que han tenido, les han ido mandando a otros lugares. Y miren ustedes lo que pasó, por ejemplo, con Santa Clara. Ya había la obra, ya iniciaron, no estuve de acuerdo tampoco en el lugar porque creo que no es el más idóneo, sí va a colapsar de cierta manera el tráfico de la zona, pero si ya estaba concebida ahí, les dijeron un día, ya no, se van a Unamucho. En ese momento los comerciantes tuvieron que ir a reclamar. ¿Y cuál es la estrategia de esta administración? Que saca a todos los comerciantes que tengan una voz o voto propio y les pone como que fueran directivos a su gente. Entonces, en el momento en que hay las reuniones, todos los comerciantes dicen estar de acuerdo con lo que la administración va diciendo o decidiendo, pero es totalmente falso. Ventajosamente las personas de Santa Clara se armaron de valor y fueron a enfrentar, a decir, las personas que están sentados en mesa no nos representan. Nosotros nos oponemos a este tema y es donde la administración
accede a seguir haciendo por etapas la obra. Y ojo, que les dijeron a los comerciantes que por su pedido les va a salir más caro, que van a tener que invertir como 100 o 200 mil dólares más y que eso le cuesta a la ciudad. Ahí sí vienen los golpes de pecho de que me sale más caro cuando estamos desperdiciando 20 millones de dólares en elefantes blancos y ahí no pasa nada. Entonces yo creo que es indispensable que la gente se arme de valor, porque ahorita veo a mucha gente que está cohibida. La obra de la 1 de mayo, por ejemplo, me han dicho que ya socializaron en la plaza y que los comerciantes no están de acuerdo. Pero que porque la alcaldesa quizá es amiga de los dirigentes, tienen que decir todos que están de acuerdo. Porque al que diga que no, le anotan en la lista y automáticamente pasan hasta con el peligro de quedarse sin puesto. Y esa es la denuncia que me hicieron esta semana. Yo quiero pensar que realmente estamos llegando a extremos y que quizás sea mentira, porque si ya están cohibiendo inclusive a comerciantes que deberían tener toda la libertad para poder opinar sobre sus centros de comercio, estamos llegando a un punto en el que estamos a manera de dictadura tomando decisiones solamente por capricho, sin nada técnico y que no le va a beneficiar a la ciudad. Yo creo que el tema de los mercados es un tema súper importante, porque si regresamos a ver a otras ciudades y hablamos y revisamos el tema de qué son los mercados cuidan el patrimonio alimentario, el patrimonio cultural, el patrimonio turístico. Y hoy vemos muchos mercados abandonados, mercados que son complicadísimos y de ingresar. Quizá ya no tengamos ni siquiera soberanía alimentaria en los futuros años, porque con el mensaje que está dejando esta administración, miren cómo redujeron inclusive el lote mínimo de la zona rural, que yo creo que ya estaba demasiado reducido para el PDOT que aprobamos con Javier. Yo tampoco estuve de acuerdo en esa medida al 100% porque sé que se está poniendo en riesgo. En esta la redujeron y con el famoso tema de la adjudicación o de los asentamientos humanos, están poniendo aún más en riesgo, porque no es que los asentamientos ya estaban identificados. En el debate se nos dijo que estaban más de 80 identificados. No. Llegamos a la sesión, apenas tienen de 46. Y no es que están identificados, sino que se están generando. Y eso puede ser muy grave porque genera una especulación de tierras en donde quizá alguien que tenga la suspicacia suficiente va a empezar a negociar tierras rurales y nos quedamos sin campo. La soberanía alimentaria, ¿cuánto se sostiene? Cuando hubo el tema de la pandemia, el tema de los paros, cuando no se daba comida a Quito, no se podía comercializar, sabíamos que Quito no iba a resistir si es que no pasaba la comida que venía desde Ambato, desde Tungurahua. Y realmente si es que somos los principales abastecedores y no le damos esa importancia, no le damos el incentivo para que se continúe, muy pronto vamos a estar sin tener ni siquiera qué comer y la mayoría van a ser productos químicos o ya de otra naturaleza porque realmente nos estamos quedando sin sembríos. Yo quisiera comentar algo, si me permites, José, pensando en lo que tú dices y cogiendo el símil que había comentado del barco, ¿no? Y creo que en este momento le quieren convertir a este gran barco que es Ambato un barco pirata, ¿no? Con todas las complicaciones que nos podemos imaginar con de esta dictadura. Yo creo que no podemos permitir bajo ningún concepto que se le quiera convertir en algo similar. El irrespeto, las confrontaciones, creo que no lo podemos permitir y sí que los ambateños hagan o hagamos una mea culpa y que estemos dispuestos a hablar con respecto al caso, sin caer en estos atropellos de los que tú, María José, has sido motivo en las sesiones de consejo y otros concejales, mi solidaridad contigo, Sevilla Gamboa y el resto de concejales que han levantado la voz con respeto, pero con la firmeza como tiene que decirse las cosas. Yo vuelvo y repito, cuando tú levantabas la voz cuando fue alcalde, sí, a veces coincidía, a veces que no, pero jamás el irrespeto, y eso nos permite hoy estar sentados aquí como contertulios. Pero mira, además de esto del barco pirata que estaba pensando, un poco aportando lo que tú decías, esos 20 millones que se quieren malgastar, existen otros recursos que ojalá se pueda. Me enteré que no sé si ya contrataron un plan maestro de movilidad, lo cual es algo terrible en Bateños. Cuando estuve en la alcaldía, yo decidí continuar muchas de las gestiones que se realizaron anteriormente. Una de ellas, contratar el plan maestro de movilidad con la corporación alemana, la GZ, que no le costó un centavo, $1 a los ambateños, venían con recursos no reembolsables del extranjero, desde Francia, Alemania, ¿sí? Y dejamos avanzado lo que era más o menos un 85%, el plan de movilidad urbana sostenible, faltaba apenas un 15, un 20%, que esta administración debió de haber continuado y terminar a estas alturas, pero resulta que deciden dejar a un lado a la gente que le quiere donar, entregar esos recursos de los ambateños, y se contrata una consultora, me parece, de como $400,000. Posiblemente la ciudadanía ambateña no sabe. A esos 20 millones bien se pudo haber agregado esto de aquí. Y asimismo, mira, un dato. Cuando yo fui alcalde hicimos como 16, 14 consultorías y 2 nos hicieron.
La del hospital municipal, que me da mucha pena, y la otra, me voy a acordar cuál es la otra que no se pudo realizar la consultoría. La de la central de transferencia neutral, me parece. A esta altura me parece que va 36 consultorías en 2 años. 37 con 37. el traspaso que hicieron. Mira, por favor, llenas de consultorías. Las consultorías se las puede realizar. Yo recuerdo que una vez tú me objetabas las consultorías. Sí. Y yo creo que se las puede realizar cuando hay un tema con demasiada especialidad que los funcionarios que tiene el municipio de nombramiento permanente quizás no conocen. Claro. ¿Sí? Pero cuando hay temas como por ejemplo, nosotros ya dejamos listos agregar un nuevo archivero municipal, ¿sí? Resulta que han contratado a través de una consultoría y hay otros temas más para un parque, una consultoría. Se está malgastando los recursos de los ambateños, pero los ambateños no dicen nada. ¿Qué nos está pasando? A los medios de comunicación que sé que nos van a escuchar, por favor, que la necesidad de tener un trabajo no nos implique hipotecar la conciencia, que no nos implique callar la voz, porque las personas, los funcionarios, no se deben a la autoridad de turno. Yo te quiero contar algo, Diego. Semanas antes de salir, no sé si tú te enteraste, María José, le reuní en 3 o 4 ocasiones a los funcionarios del municipio en el auditorio, porque tiene capacidad para unas 300 y pico de personas, y le va para lo pertinente, y les dije que las autoridades de elección popular somos pasajeras, lo que importa es la institucionalidad, y que le apoyen a la actual administración sobre esa base de, no pues loas del egocentrismo a las autoridades, sino a la institución. Pero lastimosamente sí veo con preocupación todo lo que está pasando. Entonces yo creo que ¿qué más se puede hacer esta administración municipal? Mira, el tema del Peral, una obra muy bonita que la logramos construir y está descuidada. Me han dicho que le tienen de bodega, que la vayan a conocer. Mira lo que pasó con el Centro de Fauna Urbana, más allá de los problemas que tuvimos en la administración, que tú también los revisaste. La Contraloría ya revisó y gracias a Dios no encontró nada. Y le pusieron un nombre medio raro, medio esotérico, alguna cosa especial. La plazoleta Bellavista, Parque a la Laguna. No le dan continuidad. Mire, el hospital municipal, se dijo de esta administración municipal de la alcaldesa que no tiene terreno, que no hay recursos, que no hay nada. Y resulta que en el medio de comunicación tuve que presentar toda la documentación. Y además de las consultorías que te acabo de comentar, yo no sé qué pasa con el plan cantonal de arbolado urbano que dejamos contratado. ¿Para qué? Para que Ambato tenga una planificación desde esa visión de ecología, de apoyar lo verde. Dejamos listo un plan cantonal de cultura que ya se debe haber actualizado, un plan cantonal de seguridad que tampoco conozco que se ha hecho nada. Entonces, pienso que esta administración, ya un poco me estoy contagiando, María José, que bueno, no quiero perder esperanza, pero sí está duro en todo caso, pero creo que sí puede hacer. A estas alturas, la mitad, o corrige, y si es que no corrige, pues mira, yo creo que vamos a estar en un barco pirata en donde la gente va a rezar para que se acabe pronto este viaje y venga realmente gente que le quiera Ambato y que esté dispuesta a eso, a dialogar y a trabajar en equipo. Claro que sí. Quisiera terminar nada más con un último mensaje con cada uno de ustedes para los ambateños que nos están escuchando. Hay varios mensajes que nos han enviado, por cuestiones de tiempo no los vamos a leer, pero sí quisiera terminar con cada uno de ustedes con un mensaje a todos nuestros ambateños que nos están escuchando, como ambateños también que somos, que tal vez quisieran transmitir algo positivo para cada uno de ellos. Majito. Bueno, realmente creo que quienes sí queremos a la ciudad hacemos nuestra parte, aún contra administraciones que no hemos sido concejales de la administración hemos trabajado y eso se ha evidenciado, creo que producto de eso tuve una reelección y eso yo le agradezco al ambateño que haya tenido la confianza. En esta administración yo en la Comisión de Uso de Suelo logré levantar muchos informes y de una manera correcta y transparente. Yo sí me llevo ese sentir del ambateño de cuando acudían a la comisión, tenían las puertas abiertas, se atendía los trámites rápido y lamentablemente lo bueno no les gusta y es por eso que siendo incómodos nos han sacado de los espacios. Y yo debo reconocer que Javier nunca nos apagó los micrófonos, que Javier no nos dejó fuera de comisiones, a pesar de que también en el tema de comisiones no coincidimos al 100%, porque para mí sí es necesaria una comisión de fiscalización. Yo creo que ese fue un desacierto el haberla eliminado, porque hoy vemos las consecuencias. A los concejales individualmente no nos entregan la información rápido y si me quejaba de Javier que se demoraba en entregarme, ahora créanme que no llega nada o si llega, llega sumamente incompleto y en copias simples que no nos permiten realizar nuestras actividades al 100%.
Pese a todo eso, seguimos batallando, y cuando nos dicen los concejales arman un circo, no, no es un circo, es no ser cómplices de la mediocridad de una administración que no le está respondiendo a la ciudad. Entonces yo voy a seguir fiscalizando, trabajando en proyectos de ordenanza. Hemos presentado ya 18 proyectos, hacíamos cuentas del día martes con los compañeros que nos hemos unido, con Gonzalo Calleja, Sabina Gamboa, Anabel Pérez, que creo que más allá de las disidencias que tenemos, encontramos coincidencia en que queremos un Ambato mejor. De la mano también el hecho de expresar que ojalá la actual administración tenga esa humildad que tanto pide para empezar o en algo delinear una línea de hacia dónde queremos que crezca Ambato. Lamentablemente ahora tenemos una administración cerrada, una administración que no abre las puertas, una administración que incluso a los ciudadanos no les puede ver a la cara cuando van hacia el seno del Consejo Municipal. Eso debe corregirse. Yo invito a todos los políticos también a que ojalá en esta nueva elección tengan la madurez o tengamos la madurez todos de sentarnos en una mesa de diálogo para encontrar un candidato de consenso. Si es que se sigue dividiendo tanto la votación urbana, quizá nos condenemos a tener autoridades como la actual que no entienden cuál es la importancia de conocer la administración pública, para desde ahí tener un diagnóstico y poder planificar y ejecutar algo en beneficio de la ciudad. Ojalá se pueda encontrar un candidato de consenso dejando los egos de lado y que realmente pensemos en el bienestar de Ambato más allá de las conveniencias personales. Al menos yo sí estoy dispuesta a desde mi espacio construir, dialogar, y creo que en el tema político hay mucho por hacer siempre y cuando se atraiga a los jóvenes también, porque estas cosas de las peleas hacen que nos desilusionemos y que se vea la política como algo malo. La política es hermosa siempre y cuando se llegue para servir y tener resultados. Así es que yo tengo ese compromiso firme. Esperemos que a la larga tengamos mejores días para la ciudad, para la provincia, y que ojalá quienes lleguen a las candidaturas primero tengan esa exposición pública para que el ambateño pueda decidir conscientemente, no por el regalo. Yo siempre decía, acepten todos los regalos, pero voten por la opción que crean que puede ejecutar lo que les está ofreciendo. Súper bien, Majito. Javier, también contigo queríamos terminar con un mensaje para todos los ambateños que nos están escuchando. Gracias, Diego. Bueno, mira, yo pienso y se ha vuelto un credo esta frase de que no existe en la vida pérdidas y fracasos, existen solamente oportunidades para crecer y ser mejores personas. Y en ese sentido a veces el aprendizaje y el ser mejores personas cuesta, ¿no? El aprendizaje no es gratis, te toma tener desilusiones, toca ver que en los corazones de las personas a veces no siempre está representado lo que dicen ser, como el tema de la humildad que se les pide a los concejales ser humildes. Yo creo que la persona que es humilde no pide al otro ser humilde, no pide darse baños de humildad. La persona que es humilde es una persona que es sabia, que es prudente, que es mesurada y que respeta. Si dice ser humilde y actúa de otra manera, pues está vendada los ojos y posiblemente está vendado su corazón. Así que yo también invitarles a los ambateños para que estemos atentos, para que nos levantemos, para que opinemos con sabiduría, no como también muchas veces algunas personas lo hacen con odio, con rencor, a través de estos troles, de manera muy mediática, sin analizar lo profundo de las cosas, lo profundo que está pasando en Ambato, sino más bien hacerlo como aportar con un grano de arena, como las diferencias que tenemos como María José, que al fin y al cabo, quizás desde visiones diferentes, en unas cosas coincidimos, en otras no, pero siempre hubo la sana intención de sacarle adelante a Ambato, lo que lastimosamente ahora vemos que no está pasando. Así que, repito, no existen pérdidas y fracasos en la vida, solo oportunidades para aprender y ser mejores personas. Claro que sí. Bueno, agradecer tanto a María José como a Javier que nos acompañaron el día de hoy, fueron nuestros contertulios en nuestro programa Entre Tazas y Copas. No se olviden, este es un programa de espacio, de opinión, para conocer todos los temas relevantes, no solo de nuestra ciudad, sino de nuestra provincia y de nuestro país. Hay varios temas que todavía los vamos a seguir tratando. Agradecerles a todas las personas que están conectadas y de igual manera a todas las personas que pudieron escucharnos aquí. Muchísimas gracias y algo súper importante, como ambateños, siempre hay que estar atentos a todas las posibilidades y todas las cosas que hacen nuestras autoridades, porque debemos ser críticos de las cosas buenas y también críticos de las cosas malas, porque como ambateños siempre queremos lo mejor para nuestra ciudad. Muchísimas gracias y nos veremos en un próximo programa, en nuestro programa nuevamente Entre Tazas y Copas. Muchísimas gracias y un gusto poderles tener a los dos aquí. Gracias.